Bueno, de entrada, muchachos, vamos a repasar conceptos que posiblemente ya todos dominen, ¿verdad? Pero sí vamos a afianzarlos. Para entender bien los conceptos de circuitos, tienen que entender algunos detalles. Uno de ellos es lo que nosotros llamamos voltaje alterno y voltaje directo. Lo alterno, muchachos, se le llama a algo que cuando nosotros lo vemos a través del tiempo, tiene alternancia. Como esto que está aquí. Si ustedes tienen algo, miren, aquí nosotros vemos la amplitud, sea la unidad que sea la amplitud, ¿verdad? Y aquí pues nosotros vemos el movimiento en a través del tiempo. Entonces, esto es una alternancia. Esto tiene una forma senoidal. Hay que ver diferentes conceptos, como por ejemplo, lo que es frecuencia. La frecuencia, muchachos, es, digamos que es la repitencia que tiene un evento. En este caso, yo estoy viendo este ciclo aquí, y si empiezo a ver las veces que ese ciclo se repite, a veces lo medimos de 0 a 0, a veces de cresta a cresta, así, ¿verdad? Eso es un ciclo. Entonces, la cantidad de veces que ese ciclo se repite durante una unidad de tiempo, a eso se le considera frecuencia. Nuestra unidad de tiempo, muchachos, utilizada acá es el segundo. Entonces nosotros decimos que la frecuencia es igual a la cantidad de ciclos sobre segundo. La cantidad de ciclos que se repite un evento. En este caso el evento tiene esta forma. Ahí se está, miren. Repitiendo. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de frecuencia. Ahora, sin entrar todavía a repasar lo que es voltaje o corriente, ¿me pueden decir ustedes cuál es la frecuencia del sistema eléctrico hondureño? 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo, exactamente. El ciclo por segundo tiene una unidad que es el hertz. Al hertz, eso es lo que se le conoce como ciclo por segundo. Ya decíamos, en Honduras, la red eléctrica funciona a 60 hertz. O sea que se cumplen 60 ciclos de estos durante cada segundo. Para que ustedes, bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que son los ciclos por segundo y digamos lo que son los hertz en las aplicaciones eléctricas, si ustedes, cuando uno habla, la voz, las cuerdas vocales vibran y esas vibraciones mueven el aire. Esas vibraciones que se producen en el aire, pues producen el sonido. De hecho, se necesita una atmósfera como la nuestra para que se puedan producir ese tipo de sonidos.
Por eso es que si ustedes van, digamos, a espacio abierto donde no existe este tipo de atmósfera, entonces no habría sonido, ¿verdad? Eso que nosotros vemos en películas como Star Wars, por ejemplo, no se podría producir. Pero cuando nosotros hacemos un equivalente eléctrico de las vibraciones hechas por los sistemas, digamos, de las cuerdas vocales, entonces se produce una variación equivalente en frecuencia. De esa forma, nosotros producimos señales que tienen variación, digamos así, como un montón de ondas de este tipo combinadas, ¿verdad? Esto, muchachos, se produce a una gama de más o menos vamos a poner así un poco exagerado porque es difícil producir frecuencias bajas, ¿va? Entre 300 Hz a más o menos 3000 Hz, digamos. Para que ustedes se vayan formando una idea. Cuando nosotros hacemos una representación eléctrica de la voz, por ahí anda más o menos el rango. Por supuesto, muchachos, cada característica que nosotros podemos reproducir de forma equivalente eléctrica tiene su frecuencia. Por ejemplo, este es el sonido. Para serles sincero, casi nunca se consiguen frecuencias tan bajas y casi nunca se consiguen frecuencias tan altas. Normalmente andan, digamos que alrededor de tipo 1600 Hz, ¿verdad? O hercios, que es la palabra en español, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, de los sonidos que podemos escuchar y hacemos una representación electrónica, no de lo que podemos hablar, sino de lo que podemos escuchar, entonces nuestro rango de frecuencias aumenta. Ustedes saben que nosotros podemos hablar a una frecuencia, pero podemos escuchar una mayor cantidad de sonidos de los cuales podemos producir, pues. Entonces, digamos que ya el rango de frecuencia ya no anda alrededor de los 1600 Hz, sino que anda alrededor de los 10.000 Hz más o menos. Y así nosotros empezamos a hablar de la forma de producción de frecuencias. Eso, muchachos, por supuesto, ya lo van a ir aprendiendo más adelante en otras clases. Esto sobre todo se van a meter a ello cuando lleven bastante de lo que es comunicaciones, ¿verdad? Ahorita lo vamos a tocar un poco, porque también lo vamos a utilizar un poco en circuitos. Ahora, eso es en cuanto a lo que nosotros llamamos señal alterna, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de una señal directa, es aquella que en el tiempo permanece constante. Siempre tenemos el tiempo aquí, aquí tenemos la amplitud para la señal de lo que sea, y a medida avance el tiempo, miren, permanece constante. Hablando específicamente de la aplicación de voltaje o corriente, esto es lo que tenemos. La frecuencia en este caso, ¿cuál sería, muchachos? Cero. Cero.
porque no tiene variación en el tiempo. Entonces realmente no tiene algo que sea un ciclo que se esté repitiendo. Cuando nosotros hablamos de una señal directa, de voltaje directo o corriente directa, es una que tiene 0 Hz. O 0 Hz. La mayor parte de lo que vamos a ver en circuitos 1 es la aplicación de este tipo de señal a los dispositivos de los circuitos. Sin embargo, vamos a ver características con señales que no solo son estas, pero esto digamos que es la parte principal. Mírenlo de esta forma, muchachos. En ingeniería eléctrica en Honduras, circuitos digamos que se dividen en dos partes porque nosotros estamos viendo la aplicación de dos versiones de lo que son circuitos. Los conceptos básicos son los mismos para ambos, pero nosotros trabajamos la aplicación en lo que se conoce como corriente continua o directa o voltaje continuo o directo y lo que se conoce en voltaje alterno o corriente alterna, ¿verdad? Si ustedes estuvieran estudiando una ingeniería en potencia, posiblemente se dedicarían exclusivamente a los conceptos de voltaje alterno. Si ustedes estuvieran estudiando exclusivamente digamos una ingeniería en electrónica o comunicaciones, posiblemente se enfocarían más en la parte de voltaje directo, en el comportamiento de los elementos con respecto a eso. Pero, como en ingeniería eléctrica nosotros llevamos de ambas partes, entonces tenemos un circuito 1 y un circuito 2 que se enfocan cada uno en una parte de la especialización. Por eso, circuitos 1, digamos que si ustedes, como les digo, si fuera una carrera, digamos, que tenga que ver solo con electrónica, posiblemente comunicaciones, cuestiones en esa parte, se creaban por ese lado, entonces aprenderían, la principal base serían el comportamiento de los elementos con respecto a la corriente directa, sería solo circuitos 1. La que para nosotros es circuitos 1. Si fuera una ingeniería de potencia, energía, entonces posiblemente solo llevarían un circuito que sería el que nosotros llamamos circuitos 2. La base sigue siendo la misma que las que vamos a ver en esta primera unidad, pero las aplicaciones ya serían un poco diferentes. Nosotros lo tenemos dividido para dar una formación más completa. Ahora, hay 3 elementos básicos o 3 conceptos básicos que nosotros manejamos para lo que es de la parte de circuitos. Lo primero es el voltaje eléctrico. ¿Qué entienden por voltaje, muchachos? Es una fuerza electromotriz que impulsa los electrones, digamos. Ahora, ¿qué es una fuerza electromotriz? Ajá, muchachos. Fuerza electromotriz podría ser energía eléctrica. Podría ser, casi no lo escuché. Energía eléctrica. Sí, digamos que es una forma, lo que yo que sí. Pero aquí estamos como redundando en conceptos. ¿Qué entienden ustedes por energía eléctrica? Movimiento de electrones. Movimiento de electrones ya es un concepto un poquito más definido y ahí andamos más o menos, más cerca, pero en el caso hablando de voltaje todavía no es el movimiento de electrones.
Ahí está un concepto, digamos, un poco más claro, que es una diferencia de potencial. Pero les recuerdo siempre, una diferencia de potencial, nosotros tenemos que hablar que es una diferencia de potencial ¿de qué? Porque si yo les pongo a ustedes, por ejemplo, una masa cualquiera y la llevo a un punto elevado y lo pongo desde un punto elevado, ahí hay una diferencia de potencial. Pero en ese caso, diferencia de potencial energético. Ahí sí. Es una diferencia de potencial eléctrico. Como que un compañero de ustedes me está escribiendo a privado y me está diciendo correctamente que es una diferencia de potencial, dice de un voltaje entre dos puntos, pero yo les estoy preguntando cuál es el concepto de voltaje. Entonces, en realidad, el concepto está correcto, solo que hay que definir voltaje. Voltaje, que es lo que nosotros llamamos aquí en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Diferencia de potencial. Ya sabemos que al hablar esto nos estamos refiriendo a una diferencia de potencial eléctrico. Porque potencial puede ser cualquier cosa que tenga potencial, ¿verdad? Entonces siempre hay que saber diferenciar. Ahora, la diferencia de potencial eléctrico se presenta cuando nosotros podemos tener acumulación de carga de forma tal que se pueda generar un campo eléctrico y que produzca una diferencia de potencial entre dos puntos. Digamos, yo tengo aquí un punto y tengo un determinado potencial y aquí tengo otro punto que es de potencial menor. Entonces, allí yo tengo una diferencia de potencial. Miren, una diferencia de potencial eléctrico. A esta diferencia de potencial es a la que nosotros llamamos voltaje eléctrico. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que, bueno, vamos a ver acá. Aquí ustedes saben, viendo las leyes de física, que ustedes se está generando un campo eléctrico, ¿verdad? Un vector de campo eléctrico ahí entre los dos puntos. El voltaje, les recuerdo nuevamente que su unidad es el voltio. Representado por la letra B. Y que nosotros lo podemos representar con la simbología de diferencia de potencial. A propósito, ¿por qué es la simbología es así más y menos? ¿Alguien sabe? Por positivo y negativo. ¿Y por qué es positivo y negativo? Por los electrones y los protones. Pues fíjense que antes de que se supiera la existencia de los electrones y los protones, ya se le denominaba positivo y negativo. Por la dirección. Entonces. O por la pérdida y ganancia de energía. Es más o menos. Ahora, solo se lo voy a poner aquí. Esto viene, el origen de poner más menos en el potencial es tomado sobre todo en los estudios de griegos de hace 2500 años, ¿verdad? Entonces, muchos de los conceptos por los cuales fue tomado, pues no se conocían de lo que ustedes conocen ahora, pero sin embargo, ya se les nombraba positivo y negativo. Por eso les preguntaba que si sabían de dónde venía eso. En realidad, muchachos, miremoslo así, cuando se le puso el nombre o se llamó lo que era voltaje, lo que ustedes conocen como conceptos de electrones, protones, neutrones, átomos, no se conocía. Eso se desarrolló bastante tiempo después. Entonces, nosotros podemos representar una fuente de voltaje así de esa forma. Esto es la simbología que representa
que aquí tengo una fuente de energía desde el punto de vista eléctrico, donde en determinado momento aquí está una polaridad positiva y aquí está una polaridad negativa. Las polaridades fueron adjudicadas, como les digo yo, sobre todo recordando los principios griegos, ¿verdad? Pero nosotros pues seguimos aplicando eso igual. Aquí vamos nosotros a este voltaje B. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, acá hay una fuente de 100 voltios, o puedo decir que acá hay una fuente de menos 50 voltios. Vamos a expresarnos, vamos a entender después lo que significa que sea positivo o que sea negativo, ¿verdad? Ahora, cuando yo, digamos, que puedo producir algún tipo de trabajo aprovechando la diferencia de carga, eso, muchachos, es voltaje. Pero fíjense bien, esta diferencia de carga es la que va a producir presión para que se produzca otro fenómeno. Esto es voltaje. Ahora, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es corriente eléctrica? El flujo de electrones ¿El flujo de electrones qué? a través del tiempo. A través del tiempo y a través de un medio. Eso es una corriente eléctrica. A través de un medio determinado. El medio que nosotros más comúnmente conocemos para que se mueva la corriente es un material conductor, ¿verdad? Pero en realidad la corriente eléctrica es, digamos que es el flujo de energía eléctrica que se mueve a través de un medio, cualquiera. Eso es la corriente eléctrica. Cuando nosotros tenemos un medio, vamos a representar aquí, y ahí se está moviendo el flujo eléctrico, nosotros en ingeniería eléctrica, a eso lo representamos por la letra I. Seguramente ustedes, como les digo, ya vieron esto, saben que I viene de un vocablo francés, intensidad, creo que se escribe algo así realmente, pero bueno. Y esto significa que es un flujo de carga movilizándose a través de un medio. Y les digo, ese medio no necesariamente tiene que ser un conductor. Es que nuestra tendencia es decir, es flujo de electrones que se mueve a través de un conductor. Pero se puede mover a través de un medio aislante. Es extremadamente difícil, pero se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahí está. Eso es. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de flujo de energía? Porque el concepto original de corriente eléctrica viene dado con el flujo de energía eléctrica. Lo de electrones fue descubierto después. Ya el concepto de corriente eléctrica ya estaba. Una vez que se descubrió que los que se movían eran los electrones, ya estaba fijo el concepto de corriente. Entonces nosotros lo representamos con la letra I. Su unidad es el amperio, representado por la letra A. Debido a que nosotros representamos con la letra I la corriente, ya sea I mayúscula o I minúscula, entonces, cuando ustedes estén hablando en ingeniería eléctrica de raíz de -1, ya no es I. En ingeniería eléctrica, raíz de -1 es J. Y se utiliza para la definición de corriente. ¿Verdad? Si yo voy a hablar de un número complejo, puedo decir, por ejemplo, 2 más 3i, así es como uno lo pone en la parte matemática. Ahora no va a ser así, ahora va a ser 2 más 3j. Para evitar ese tipo de confusiones. Ahora, muchachos. Siempre recordando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una carga eléctrica,
que la representamos por la letra Q. Vamos a ver si recuerdan. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? Coulomb. Exactamente. El coulombio, ¿verdad? Digamos. Esa es la unidad de la carga eléctrica. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuánta carga eléctrica hay en un electrón, tenemos que recordar, vamos a ver, definido en base a la unidad de coulombio, díganme ahora ustedes, ¿qué carga eléctrica tiene un electrón? Menos 1.6 por 10 a la menos 19. Exactamente. Vamos a poner aquí carga del electrón menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. En realidad es 1.6022, algo así, ¿verdad? Si no me recuerdo mal, creo que es menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Cuál es la carga eléctrica de un protón, muchachos? La misma, solo que positiva. Exactamente. Entonces, aquí viene lo interesante, muchachos. Tanto digamos, el elemento electrón como el elemento protón fueron descubiertos muchos años después que ya se utilizaba los conceptos de electricidad y de manejo de voltaje y corriente, ¿verdad? Esos ya se manejaban cuando fueron descubiertos estos. De hecho, a principios del siglo pasado, más o menos en los primeros 30 años del siglo pasado, fue que se hizo la representación planetaria de lo que es un átomo. Antes de eso no se tenía. Entonces, lo que nosotros en la actualidad llamamos como protones o electrones, no, digamos que ese concepto no se manejaba tan claro antes. Una vez que se empezó a manejar ese concepto y que se empezó a estudiar, uno se enteró de algo. Resulta que los que se sacan fácilmente de su órbita en un átomo determinado no son los protones, porque los protones están ligados al núcleo, son los electrones. Entonces, me imagino que ustedes lo van a ver o lo vieron en sus clases de física, pero van a ver ahí de que vieron que bajo la presión externa de una diferencia de potencial, para producir una corriente, lo que se mueve es el electrón. Les repito, esto fue descubierto después. El asunto es que el electrón, como ustedes bien lo pusieron aquí, tiene carga negativa. Pero en nuestro concepto de flujo de corriente, vamos a poner aquí que aquí está un dispositivo que absorbe carga y funciona. La corriente se mueve de positivo a negativo. Si ustedes se fijan, aquí está voltaje, aquí está corriente. Entonces, si nosotros sabemos o tenemos el concepto que el voltaje, que la corriente se mueve de positivo a negativo, pero nosotros sabemos que en realidad los que se mueven son los negativos, significa que la corriente verdaderamente viene en este sentido, no en ese, el sentido aceptado. El asunto, muchachos, es
que ya estaba aceptado, ya tenía años de trabajarse así, ya se manejaba de esa forma, entonces se siguió trabajando de esa manera. Por eso ustedes van a ver el concepto de corriente convencional. La corriente convencional es la que se mueve de positivo a negativo a través de una carga que está absorbiendo energía. Y la que se mueve de negativo a positivo suele llamarse corriente electrónica. Nosotros, como estamos trabajando en base a convención, sabiendo de que la corriente, que es lo que se mueve realmente, son los electrones y se mueven de negativo a positivo, vamos a estar pendientes de eso, a estar conscientes, pero vamos a trabajar de forma convencional, que la corriente se mueve de la terminal positiva a la terminal negativa. Para que tengan una idea, si yo tengo un vaya, yo quiero saber, digamos, un coulombio de carga tiene 1, hablando de magnitud, sin poner la parte negativa, sobre 1.6022 por 10 a la menos 19, o sea que sería, es algo así como 6.2 por 10 a la 18 electrones. Si yo en un punto agarro esta cantidad de electrones y los aglomero en un punto, pues entonces voy a tener un coulombio de carga. Ahora, si yo agarro ese coulombio de carga, esa cantidad de electrones, y los hago circular a través de un área transversal cualquiera, agarro ese montón de electrones que están puestos aquí y los empujo y pasan a través de esta área hacia el otro lado y tardo un segundo en lograr que pasen de un lado a otro, entonces voy a tener un amperio de corriente, porque un amperio está definido como un coulombio de carga en un segundo, ¿verdad? O sea, la cantidad, lo que nosotros llamamos corriente, pues es la cantidad de carga eléctrica que se mueve a través de un determinado transversal durante una cantidad de tiempo. Cuando yo tengo, por ejemplo, y les digo, son 10 amperios, son 20 amperios, pues son 20 por 6 por 6.2 por 10 a la 18 electrones moviéndose a través de un área transversal cualquiera y tardándose un segundo, ¿verdad?, en moverlo. Eso es lo que nosotros llamamos corriente. Ahora, una vez que tenemos esto, todavía no hemos definido, digamos, el otro concepto que es resistencia, ¿verdad?, que es la parte básica para formar un circuito. Podemos ya hablar en términos de voltaje y corriente de lo que son voltaje directo y voltaje alterno. Un voltaje alterno es aquella fuente, aquella diferencia de potencial que nosotros tenemos en un determinado lugar y que en el transcurrir del tiempo se comporta de forma senoidal. En general, un voltaje variable en el tiempo no necesariamente tiene que tener forma senoidal. Al que nosotros llamamos voltaje alterno, sí tiene forma senoidal. Por supuesto, una corriente alterna significa que tiene la misma forma, ¿verdad? Tiene una forma senoidal a medida que va pasando el tiempo. Un voltaje directo tiene una forma constante a medida que va pasando el tiempo. Una corriente directa tiene un valor constante a medida que va pasando el tiempo. Entonces, cuando ustedes hablan de voltaje o corriente alterna, ahí es donde uno dice que la frecuencia en Honduras es de 60 Hz o 60 hercios del voltaje o la corriente alterna. Del voltaje o la corriente directa, que ya sabemos que su comportamiento es idealmente así, digamos, de esa forma a través del tiempo, entonces la frecuencia es 0. Ahora, muchachos,
Otra consulta. ¿Ustedes saben, por ejemplo, sus dispositivos electrónicos con qué funcionan? ¿Con voltaje alterno o con voltaje directo? Voltaje directo. Ajá. ¿Y por qué los conectamos al voltaje alterno entonces? De hecho, está correcto. Funcionan con voltaje directo, pero quiero saber por qué lo conectamos al voltaje alterno. Pueden tener un transformador o no. En este caso, la palabra correcta no es transformador, es rectificador. Pero sí, tiene razón. Es algo que convierte la señal alterna en directa. Ahora, pero nuevamente vuelve a mi pregunta. ¿Por qué lo conectamos? O sea, el por qué. A una señal alterna, lo que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, son voltajes alternos y no voltajes directos en los tomacorrientes. En el desarrollo, muchachos, de la industria, en el manejo de lo que son las fuentes de energía, se demostró que es más fácil la conversión, el manejo de transporte de energía alterna que de energía de forma directa. Sobre todo a largas distancias. Entonces, debido a que el transporte de la energía de forma alterna es más fácil, es de esa forma que se explota. Por eso a nuestras casas, a las industrias, lo que llega es energía alterna. Pero los dispositivos que funcionan con energía directa, simplemente tienen un conversor interno de energía alterna a directa. Es, digamos, un transformador de energía directa en alterna. A ese transformador de energía directa alterna en directa se le conoce con el nombre de rectificador. Todos los dispositivos electrónicos tienen algo de eso. Entonces, muchachos, arrancamos lento, es primera clase, vamos viendo cómo se manejan los conceptos, pero a medida vayan pasando los días vamos a ir acelerando. Siempre es bueno, no dejen de leer y sigan estudiando. Nos vamos a reunir mañana siempre en el mismo enlace, ¿verdad? 7 de la mañana. Por hoy nos quedamos aquí, muchachos. Pasen buen día. Buen día, Ingeniero. ingeniero. Dígame. ¿Qué miramos mañana para ver si podemos leer algo del... Ya vamos a ver resistencia, potencia y vamos a empezar a ver realmente el análisis de la ley de Ohm en circuito. Ok.